Hola, ¿qué tal? Hacía mucho que no sacaba un vídeo, pero hoy voy a hacer uno porque el otro día me estuvieron preguntando, alguien por Twitter me planteó una pregunta y me dijo además explícitamente si podía ser motivo para un vídeo, ¿no? En mi canal. Y bueno, a ver, recogí el guante. La cuestión que se me planteó es la siguiente. Si es cierto, o por qué, no, más bien, ¿por qué pienso yo que los estadísticos se vuelven o nos volvemos bayesianos con la edad, ¿no? Como diciendo que, en términos así un poco más modernos, que el bayesianismo, si acaso, parece una cosa boomer, a lo mejor, sea hoy en día. Y bueno, lo primero que hay que decir es que la afirmación exige demostración empírica. La verdad es que no está basado más que, supongo que en observaciones que haya recogido este interlocutor en Twitter y bueno, que coincide también un poco con las mías y también con mi carrera profesional. Así que en lo que sigue voy a darla por buena. Sin demostración ya digo que tendría que ser sujeta a una validación empírica y ver si esto es cierto o no cierto. Pero se me ocurre, o sea, no solo es una cosa que yo he observado, no es solo algo que, bueno, que yo he experimentado internamente, sino que hay motivos, pienso que poderosos para que esto, o explicaciones al menos, serían explicaciones para un fenómeno que todavía no sabemos si es cierto o no, pero sí que pienso que puede haber motivos que lo justifiquen. Parte de lo que voy a contar obviamente son visiones personales de mi propia experiencia mezcladas, porque ya digo, no pretendo estar ajustándome a la realidad ni nada por el estilo, simplemente estoy hablando aquí de manera un poco informal sobre este asunto, ya digo, sin ningún tipo de validación experimental subyacente. Voy a mencionar tres explicaciones, motivos y no sé si decir causas, no sé si me atrevo a decir causas después de todo lo que he publicado y he dicho sobre causalidad. ¿Vale? La primera es que el frecuentismo es una aproximación un poco abstracta a los problemas, eso lo desarrollo después, mientras que el bayesianismo es mucho más concreto. Y esto tiene consecuencias diversas en la diversa aceptación de ambas perspectivas en distintos momentos y por distintas personas. El segundo es que hay modelos, y no son los más sencillos, tal vez los más avanzados, donde la interpretación bayesiana es mucho más natural que la frecuentista, si es que la tiene. Supongo que sí, porque todo se le puede dar un poco la vuelta, eh, pero en algunos casos la interpretación bayesiana emerge mucho más natural que la frecuentista, ya digo. Bueno, y el hecho de que esto afecte desigualmente en distintas edades, pues también tiene que ver en la interacción de este punto con el anterior, ¿no? La abstracción contra la concreción. Y finalmente, que el frecuentismo no deja de ser un concepto propio de la estadística, una tecnología para resolver cierto tipo de problemas, mientras que el bayesianismo ha trascendido el contexto de la estadística y ha invadido o ha impregnado un poco ciertas corrientes dentro de la psicología. Bueno, todo lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, la epistemología y tal, incluso ha llegado a ser objeto de tratamiento filosófico. Vale, voy a desarrollar estos tres puntos, ya digo, la abstracción-concreción, ¿no? del frecuentismo contra el bayesianismo, esos problemas avanzados que exigen o que ameritan una interpretación bayesiana o que la interpretación bayesiana se ajusta mejor a ellos y finalmente el hecho de que el bayesianismo haya trascendido el ámbito de la estadística propiamente. Motivo primero, o explicación primera, ¿no? En, Esto que voy a contar puede parecer un tanto polémico y debería desarrollarlo. Se lo puedo formalizar. Más que desarrollarlo, lo podría formalizar. No es el sitio, un vídeo en YouTube para hacerlo. Tengo una entrada medio a escribir en el blog desde hace mucho tiempo y creo que ha llegado el momento de publicarla. Pero ahí estaría un poco la formalización de esto que voy a contar, ¿no? Pero sí que es cierto, bajo esta formalización y bueno, y bajo muchas otras premisas, que el frecuentismo es una aproximación abstracta, mucho más abstracta o una más que abstracta genérica, una aproximación genérica a la solución de problemas, mientras que el bayesianismo es mucho más contextual. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el frecuentismo
ofrece recetas bastante simples. Si tienes una serie de datos que dicen que son normales y tal, quieres calcular media centralidad, pues te van a decir, no sé, haz la media, ¿no? O si tienes casos, éxitos contra totales, una frecuencia, ¿no? Dices, bueno, ¿cuál sería mi estimación del parámetro de interés, que sería la frecuencia natural? Pues haz la división, ¿no? El cociente entre las dos cosas. Este tipo de aproximaciones genéricas, universales, son bastante fáciles de enseñar, bueno, de aplicar primero, son fáciles de aplicar, son fáciles de enseñar, son fáciles de evaluar y son fáciles de programar. Es decir, todo el software estadístico está dominado por implementaciones de técnicas frecuentistas. Desde la media, los cuantiles, la mediana, los modelos lineales, todo es frecuentista, prácticamente todo es frecuentista. En cambio, software para implementar aproximaciones bayesianas a problemas es mucho más difuso. O sea, hay herramientas, pero al fin y al cabo lo tienes que hacer tú, lo tienes que adaptar al problema concreto. Es lo que tiene que la aproximación bayesiana, cómo se refiere más a situaciones concretas, ¿no? En el bayesianismo no condicionas por los parámetros subyacentes del modelo, como haces en el frecuentismo, sino que condicionas por los datos, tus datos. Tienes este problema, estos datos, tienes que hacer algo con ellos, ¿no? Y entonces ahí puedes empezar a pensar en correcciones, vamos a decir correcciones, por ejemplo. Y voy a un caso muy concreto. Imaginemos, por ejemplo, que estamos hablando de porteros de fútbol, ¿no? Y tienes los porteros, bueno, tiras tiradas a puerta y 9 paradas. Tienes una proporción y puedes un ranking de porteros. Entonces resulta que un portero ha jugado unos cuantos minutos, han tirado a puerta 3 veces y ha parado las 3 veces. 100%. El frecuentismo me diría 100%. Que mi estimación del parámetro de eficiencia del portero sería 100%. Y si yo lo discutiese, podría venir cualquiera a decirme, mira, tienes ahí detrás un montón de libros, hay un montón de libros, y en todos ellos, bueno, no todos ellos, no todos en estadística, pero muchos de ellos hay teoremas y hay artículos, y hay preposiciones, y hay muchas cosas que dicen que la proporción que tienes que estimar es del 100%. Hay recetas, es decir, la receta es muy obvia, divides, está escrita en todas partes, ¿no? En cambio, un bayesiano diría, bueno, voy a ver cuál sería la priori, ¿no?, de los porteros, cuál sería la distribución de los porteros, y corregiría esa proporción, corregiría ese porcentaje, esa proporción que estimada del 100%, la corregiría de cierta manera, y de hecho, con una priori fuerte, en este contexto debería ser fuerte, relativamente fuerte, podría corregirse esa estimación puntual, ¿no? Esa es una corrección, ya digo, contextual. En este contexto tiene sentido corregir la estimación de esta manera y a lo mejor no de otra. Claro, el problema de esta aproximación contextual es que es muy difícil de enseñar. Es decir, son cosas que tienen que ver, ya digo, con contexto, y cuando uno está en la universidad tiene todo menos contexto. En la universidad a uno le enseñan técnicas, eso, genéricas, técnicas que valen para todo y al final realmente prácticamente no valen para nada, porque en todos los contextos tendrías que aplicar correcciones sobre ellas, pero el común denominador de todos los problemas que tienes pues queda reducido a eso, a sacar la media, ¿no?, a técnicas frecuentistas. Y bueno, entonces por eso pues es natural que si te enseñan técnicas frecuentistas, si te valen técnicas frecuentistas cuando eres jovencito, estás expuesto a esas teorías, estás expuesto a esas técnicas, estás expuesto a esas recetas muchas veces ridículas, oh Dios mío, ridículas, pero ridículas, es decir, cosas tipo, como este coeficiente en esta regresión es significativo, hoy lo quito, o tengo dos números que son distintos, dos varianzas distintas, pero hago una prueba de significancia, y como no es significativo que sean distintas, asumo que son iguales, sí, pues son distintos. Cosas así, ¿no? Que al principio cuando uno es matemático y se enfrenta a la lógica de este tipo de recetas subyacentes, de este tipo de recetas, dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, luego se acostumbra, ¿no? Pero ya digo que tiene cierto sentido que la gente empiece condicionada por ese tipo de técnicas, por ese tipo de aproximaciones que son urbi, urbi, urbi et orbi, que son genéricas. Y es natural que si hay otra perspectiva por ahí compitiendo y que uno va enfrentándose con la edad a problemas concretos y ve que la otra aproximación tiene más sentido y que no tiene sentido decir que el portero tal tiene una eficiencia del 100% porque han tirado la puerta 3 veces y la ha parado las 3 veces y tiene que corregirla y empieza uno a atar cabos, pues es natural que conforme pasa el tiempo adopte cada vez
si no técnicas, al menos sí un espíritu más bayesiano. Eh, y con eso cierro la motivación número uno, ¿no? El conflicto este entre lo genérico de la aproximación frecuentista y lo específico o contextual de la aproximación bayesiana. De nuevo, bueno, voy a reiterar, por ejemplo, no sé si lo cuento alguna vez, yo tenía un modelo por ahí hace tiempo, cosas de marketing y tal, donde había unos parámetros que determinaban la duración, donde el impacto de una campaña publicitaria, pues si viene el experto en marketing y te dice que esos parámetros tienen que ser tales que la duración del impacto de una campaña pues es entre 3 días y 15 días, pues de alguna manera eso lo introduces al modelo. Tienes que ver la manera de introducirlo al modelo. La manera natural es utilizar técnicas bayesianas, prioris y cosas así, ¿no? Una aproximación bayesiana. Sin embargo, no está muy claro cómo ese tipo de cuestiones podría llegar a enseñarse en un aula o evaluarse, ¿no? ¿Dónde está el experto que te diga que eso es así o deja de ser así? De hecho, el bayesianismo, cuando estudia bayesianismo, se estudia con un enfoque tremendamente frecuentista. Gran parte del esfuerzo que hay en los libros sobre cuestiones bayesianas es sobre cómo construir prioris no informativas que lo hagan para todo, ¿no? Para cualquier tipo de problema, por defecto, cuando no hay información, cuando realmente el interés es justo el contrario, es alimentar a tus modelos de información adicional. Es decir, introducir en tus modelos información contextual que uno tiene en la práctica. Es decir, incluso, ya digo, cuando he hablado de software, digo, mucho es frecuentista, medias, cosas así, ¿no? Incluso implementaciones bayesianas o reinterpretaciones bayesianas paquetizadas de modelos frecuentistas, que se regresiones pues con prioris, ¿no? Incluso al ser paquetizadas y ser presentadas como herramientas universales, en cierto modo están contaminadas de este afán universalista generalista del frecuentismo, ¿no? O sea, aunque sean realmente en el fondo implementaciones bayesianas y dentro incluso corran en Stan o lo que sea, realmente al ser plug and play estamos todavía en un mundo que si no en la letra, al menos en el espíritu, sigue siendo eminentemente frecuentista. Y ahora sí que cierro el motivo 1 definitivamente para pasar al segundo. Eh, los modelos que se enseñan al principio, cuando la gente es joven, suelen ser bastante simples. Con el tiempo uno se enfrenta a modelos más complejos y se enfrenta, por ejemplo, a modelos pues, como los modelos mixtos, donde la interpretación frecuentista es mucho menos clara. Una de las características de la implementación frecuentista es que los parámetros son valores fijos, desconocidos, pero fijos. En cambio, cuando tienes modelos mixtos o jerárquicos, o como es llamarlo, efectos aleatorios, ¿no? Estás diciendo que el efecto es aleatorio, estás diciendo que el parámetro es el número aleatorio, pero eso es una característica, esa es la marca del zorro del bayesianismo. No sé si los modelos mixtos tienen una interpretación frecuentista, ni me interesa el asunto. Creo que sí, porque creo que es la manera en que me enfrenté a ellos la primera vez y yo no entendí un carajo de lo que estaban diciendo. La manera más natural de verlos es desde el punto de vista bayesiano, entonces se convierte en una cosa natural. Es como no sé, no sé, como montar en bicicleta o andar, sale de manera natural, ¿no? Es un corolario natural de todas las cosas. Y claro, estos modelos cuando se enfrenta uno con ellos, cuando tiene 22 años, no, cuando tiene 22 años todavía con el test de hipótesis, con el Wilcoxon y con todas esas historias, ¿no? La regresión lineal, ya parece que la logística es como mucho inabarcable, inalcanzable, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que te expones a modelos y situaciones de modelización que exigen a lo mejor una interpretación bayesiana más tarde con la edad. Dices que eres viejo cuando te has vuelto bayesiano, no, es que cuando era chaval pues lo que me tocaba hacer eran cosas muy de andar por casa, sota caballo rey, buscar el libro ese de test no paramétricos y coger uno y aplicarlo, cosas así. O hacer participar en esa liturgia de si algo es significativo o no significativo y si el p-valor y todas esas cosas, ¿no?, tan extrañas que hace la gente. Y bueno, sí, tenía apuntado aquí que, por ejemplo, bueno, pero voy a mencionar,
porque hay un ejemplo más para qué, de uso de ejemplos, ilustración del uso de modelos mixtos y que en casos en que es natural aleatorizar la variable, ¿no? Ni siquiera con un modelo que es prácticamente frecuentista, con splines y todo esto, bueno, es frecuentista, pero bueno, y puedes meter modelos aleatorios y tienes interpretación bayesiana y tal. Entonces, si el efecto del calor en Momo, por ejemplo, pretende, o la tasa, ¿no?, la tasa de mortalidad dada una cantidad de calor o de impacto del calor similar, es distinta por provincias, pues ese efecto es aleatorio y puedes hacer una distribución, puedes especular que tiene una distribución todo aquello y hacer ciertas cosas y tal, pero no viene el caso. No viene el caso. Y el tercer motivo también, bueno, que explica esto, bueno, es interesante en sí mismo, pero puede explicar también el interés o la correlación entre la edad y el interés por el bayesianismo, es cómo el frecuentismo no es más que una tecnología, es un concepto y una tecnología que está sumida dentro de la estadística, está encerrada allí prácticamente para la toma de decisiones, en última instancia, decidir si algo se hace o no se hace, se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta. Mientras que el bayesianismo ha excedido los confines de la estadística. Tampoco está muy claro si nació exactamente dentro de, no sabemos qué interés podría haber tenido esa gente que empezó con todas estas historias, ¿no? Bayes y Laplace y compañía, seguramente tenía intereses todavía más allá de lo que era el mero cálculo de probabilidades y de estimar parámetros y tal, pero lo que sí que es cierto es que el bayesianismo ha rebasado los límites de la estadística y hoy en día, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la epistemología, desde el punto de vista tanto psicológico como neurocientífico, como más en general, más abstractamente, la filosofía, hay mucho interés por la aproximación bayesiana al problema de la percepción, por ejemplo, ¿no? Hay mecanismos que explican la percepción desde el punto de vista bayesiano, donde tienes unas prioris en la cabeza sobre cómo es el mundo, tienes unos datos que entran por los sentidos y hay una especie ahí de consenso, ¿no?, de teorema de Bayes operando allí para llegar a un consenso a partir de esas dos fuentes de información, y como si una pesa más que la otra, pues uno tiene una serie de problemas u otros, o es más eficiente a la hora de percibir o de entender la realidad o no. Tiene que ver también con el problema de la inducción, ¿no? Hay gente que propone que la aproximación bayesiana, que es una solución o no al problema famoso del conocimiento, de la inducción, si eso, y todo ese debate está abierto, vivo y, bueno, es ilustrativo. Pero también es un debate que, digo, tiene su interés per se, y en el contexto de la cuestión que estamos resolviendo hoy, pues también tiene cierta importancia. Estas cuestiones, pues a cierta gente que está pensando en otras cosas en la vida, gente joven, que a lo mejor tiene otros problemas y tal, pues igual no está tan puesto en estas disquisiciones o no le interesan y seguramente le da un poco más igual, pero cuando uno empieza a leer más y atar cabos, tal vez con la edad, producto de la edad y de exponerse a ciertas lecturas que uno a lo mejor no debería haber emprendido, pues hay motivos para pensar que al adoptar una perspectiva bayesiana no simplemente está aplicando a tecnología, sino que está forma parte de un... no sé cómo decirlo. Se incorpora a una línea de pensamiento que, ya digo, excede lo que es una mera tecnología, ¿no? En algo que va un poco más allá. Y esas son los comentarios al respecto. Ya digo, la pregunta original no sabemos si tiene respuesta. Bueno, dice ¿por qué? ¿No? ¿Por qué está la petición de principio detrás? Es que realmente es cierto que la gente nos volvemos bayesianos con la edad. ¿Qué queda por demostrar? Pienso que sí, he dado alguna serie de motivos
Y bueno, eso es todo. Queda pendiente, anoto como deberes para los próximos días el explicitar o al menos justificar esa afirmación tal vez polémica de que el frecuentismo es como genérico y el bayesianismo es concreto y tal. Seguramente saldrá en el blog y en cualquier caso cierro. Espero sacar más vídeos, tengo por ahí anotadas unas cuantas cosas que contar, a ver si las voy sacando. Es que me da un poco de pereza, además me quiero comprar una cámara mejor, más decente, en algún momento, y tener un tinglado mejor en casa porque me da pereza apuntarlo, pero a ver, en algún momento lo haré. Bueno, muchas gracias y espero sacar algún otro vídeo pronto. Hasta luego.